Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy está con nosotros el profesor Roque Zavala, quien es historiador, periodista y abogado. Con Roque Zavala vamos a hablar sobre el pensamiento social dominicano y sobre la política. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, Universidad de Prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Roque Zavala, Lorenzo. ¿Sí? Tú eres un estudioso de las ciencias sociales, un estudioso de la historia de la República Dominicana. ¿Por qué la sociedad dominicana no ha estudiado a profundidad el comportamiento social dominicano? Buenas tardes a los amigos televidentes. Buenas tardes, Juan Bautista. Tú siempre aquí tratando de que la gente hable de temas importantes que merece que conozca la población. El pensamiento social dominicano ha sido poco estudiado porque la intelectualidad dominicana parece que tiene ciertos problemitas que no quiere introducirse a fondo en el problema. Pero, ¿qué es el pensamiento social? El pensamiento social es un conjunto de manifiestos, postulados y acciones que definen la actitud del hombre en la sociedad
es la energía, el combustible que decide, que define la acción, la participación del hombre en la sociedad. Que siendo el Estado el que mayor fuerza tiene para de una forma imponer su verdad, el pensamiento social de la clase dominante o del inquilino del poder es al fin y al cabo el que se impone en la sociedad. Lógico, con algunos grupos que enfrentan el poder, pero muy disminuido, porque sobre todo en una sociedad como la sociedad de la República Dominicana, donde tenemos una educación con bastantes limitaciones, al extremo que yo no te voy a mencionar nombres, pero a mí en algún momento colegas periodistas me han criticado por algunas posiciones ríspidas que yo he mantenido contra algunas actuaciones del gobierno, y cuando eso viene de un comunicador que sabe el derecho que tiene la gente a expresar sus ideas, respetando lo que son las leyes, las normativas existentes, entonces tú te das cuenta de la profundidad del problema. Pero ese pensamiento, esa política de Estado, eso es lo que va a definir una sociedad conservadora o una sociedad liberal. Yo te pongo un ejemplo, siempre cuando hablo de este tema, pongo un ejemplo. Inglaterra, en la génesis del segundo milenio, apenas en el año 1080, produce la abolición de la esclavitud en su territorio, no necesariamente en su política expansionista y colonialista, que no tengo que hablarte de la India de Mahatma Gandhi. Que son dos cosas distintas. Distintas, exacto. Que no tengo que hablar también de su colonialismo en Australia y de la África y de la Sudáfrica de Mandela, sí, que fue los otros días, vamos a decir. Entonces, son dos cosas tan distintas, que una cosa es la política nacional, interna y la externa. Exactamente. Verbigracia, los Estados Unidos. Exactamente. Bueno, ahí tú hiciste una comparación precisa. Pero esa abolición de la esclavitud va 2 siglos después, aproximadamente, va a producir un fenómeno de singular importancia en Inglaterra. En el año 1215, siendo el rey Juan sin tierra, el soberano, la burguesía inglesa se da cuenta de que el rey era dueño de la vida y la integridad de la persona, y sobre todo de la propiedad privada. Y es ahí cuando esa burguesía presiona al rey a la firma de la Carta Magna, que tú sabes que es prácticamente la primera normativa, la primera constitución que podemos mencionar en el mundo como tal ya, de los tiempos modernos. Pero ahí hay una parte que es importante tocar. La gente no se imagina los crímenes y la tropelía que cometieron los ejércitos ingleses, que la población estaba obligada a darle aceptación en su casa a los soldados. Los crímenes que se cometieron ahí, las violaciones de mujeres y de las hijas de los dueños, esos son las partes de la historia que la historia no conoce. Pero si seguimos avanzando en el tiempo, entonces nos vamos a encontrar con el año 1776, que ahí todo el mundo se va al 4 de julio. Pero déjame decirte y decir a los amigos televidentes, Thomas Paine, un jurisconsulto inglés, postula a favor de la independencia de los Estados Unidos siendo inglés. Para que tú veas la amplitud ya que había recorrido el pensamiento social, el pensamiento liberal en Inglaterra. Pero ese Thomas Paine también postula a favor de la Revolución Francesa, que de alguna manera enfrentaba a los ingleses al sistema monárquico que ya había sido derrotado, pero que quedaban algunas, tú sabes que los sistemas nunca terminan completamente, aparecen algunos segmentos que se mantienen. Pues él postula también a favor de la Revolución Francesa. Y por eso nunca se le persiguió. Después se le persiguió por otras cosas, pero ya por esas cosas no se le persiguió. Y entonces uno puede tener una idea de la importancia de lo que es el pensamiento liberal. Entonces, si nos vamos al siglo XXI, nos vamos a encontrar que de las 2 naciones más desarrolladas que tiene Europa son Francia, Alemania e Inglaterra.
Pero eso no es fortuito. Eso es el resultado de ese proceso de democracia, de desarrollo del pensamiento liberal que ha tenido su trayectoria, contrario a otras naciones que podemos decir que están todavía muy rezagadas en ese desarrollo, porque todavía el conservadurismo tiene un poder que la gente no se lo imagina. El caso, la República Dominicana. Eso te iba a decirte. Bueno, ahí todavía el problema es mucho más serio. Porque desde el 13 de julio de 1844, cuando Pedro Santana disuelve la Junta Central Gubernativa que presidía Sánchez, comienza a aposentarse, a mostrar su fortaleza en el pensamiento social dominicano de ese conservadurismo que podemos decir que con algunas variaciones de liberales que subieron al poder, pero que no fueron capaces de interpretar el momento y continuar acciones. Pero aquí los liberales han hecho todos los movimientos revolucionarios. Sin embargo, los conservadores es que detentan el poder. Esa es la realidad. Yo te voy a decir. Ejemplo, la revuelta del 65. ¿Quién cayó? Balaguer, que es conservador. Pero, oye, déjame, te voy a hacer una parte ahí para decirte la revolución. Tú sabes que en la revolución se pactó que no podía hacerse una modificación en la Constitución si no era mediante una constituyente. Sí. Y sin embargo se hizo, Balaguer la hizo así, nadie dijo nada. ¿Qué es ese otro problema? Por eso es la importancia que uno desarrolle el pensamiento social. No, modificó y derogó la Constitución del 63. Sí, claro. Entonces, esas son las cosas que aquí la gente a veces es que no hay definición en la sociedad dominicana. La hay. Lo que pasa, yo te quería llegar ahí para empezar a tratar el tema de los intelectuales de finales del siglo XIX y comienzos del XX, que entre ese grupo de intelectuales, lo más sobresaliente, encabezan el liderazgo de la corriente pesimista. Tú encontraste con Américo Lugo, José Ramón López, Federico García Godoy. Entonces, ellos no entienden por qué Desiderio Arias, siendo que un patriota, Desiderio Arias sale corriendo de las fortalezas, se lleva la mayor cantidad de armas y cohabita con los americanos, que son también de las cosas que no se han manejado mucho. Entonces, ellos caen en ese pensamiento, ese pesimismo, que José Ramón López llega hasta a decir en un trabajo que tiene, sobre que eso era motivado por la deficiencia que tenían los dominicanos en la alimentación, algo una posición muy atrasada. Claro que no. Si todos sabemos aquí que el dominicano siempre ha tenido una dieta basada sobre todo en carne y vegetales. Esa es la realidad de nuestro país. Zavala y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para seguir con este conversatorio con el profesor Roque Zavala, quien es abogado, historiador, politólogo y periodista. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, Universidad de Prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo: formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. ¿Qué nos hace grandes?
Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Roque Zavala, dicen muchas personas que el dominicano es pesimista. Algo de eso ha quedado, pero la razón, o uno de los causales de eso, hay que verlo, en la actitud que ha asumido la intelectualidad dominicana. Esa intelectualidad dominicana durante la dictadura mayormente vivió arrodillada. Y aunque de alguna manera la sociedad condena y deja alguna de esos líderes importantes en el olvido, porque yo te puedo decir a ti, te voy a posicionar a ti a Manuel Jesús Troncoso de la Concha. Es un jurisconsulto, óyeme, Avanzado. No a lumbrera. Si tú lees alguno de esos paisajes donde él habla que hay cosas que se repiten mucho, que llegan a ocupar el lugar de la verdad, y es necesario desandar el camino para que ésta ocupe el lugar que le corresponde. Tú ahí encuentras la profundidad. Una prosa. La profundidad. Pero mira, eso de ser él uno de los testaferros, uno de los de Trujillo ahí, que le sirvió de los títeres de Trujillo en la presidencia, nadie conoce a Manuel Jesús, nadie lo conoce. Una calle ahí, 23. A la 23, exactamente, nadie lo conoce. Y eso pasa, de alguna manera, la sociedad trata de cobrarse alguna cosa, aunque no lo demuestre con acciones tangibles. ¿Vendrá la historia crítica dominicana? Bueno, es un proceso que así no se puede ver a corto plazo, porque necesariamente tiene que surgir una nueva generación que así lo entienda. ¿Ustedes, los jóvenes? No, ya no, porque nosotros no creo que ya eso es, esta nueva generación debe entenderlo. Yo te voy a preguntar a ti algo. Pero en Cuba lo hicieron. Pero déjame preguntarte a ti algo. Bueno, pero había un pensamiento fuerte del poder para eso. Porque había contradicciones entre Máximo Gómez. Sí, entre Máximo Gómez pero tú te encuentras hoy en Cuba con gente que tú ves que son obreros y te hacen una exposición de la cultura cubana que tú dices, este es un intelectual. Tú te encuentras con eso, ¿verdad? Entonces tú tienes que respetar eso. Pero aquí
yo te voy a decir... Pero el gobierno se ha ocupado de la educación. Yo te voy a mencionar algo. ¿Tú crees que es justo que para tú pertenecer al Instituto Duartiano, para tú ser duartiano, tiene que un grupo de personas ahí examinarte a ti, evaluarte? Entonces yo no puedo ser duartiano, yo tengo que esperar que ellos me decidan. ¿Tú crees que eso es eso? Y todavía tú te encuentras en el siglo XXI con esas cosas. Esa es la Inquisición. No, pero aquí entre tú y yo, y que nadie lo sepa, porque yo no me gusta hablar, los periodistas a veces les gustan hablar, pero mira, la mayoría, hay gente que son santanistas, que son contrarios al pensamiento de Duarte, porque aquí hay una corriente soterrada de duartianos que defienden a Santana. ¿Tú sabes eso? Uno cuando se introduce y llega hay gente que aquí no se le puede decir a Santana, no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa, porque dice, pero, no sé, así no puede ser. Usted o es duartiano o es santanista, que es un derecho que usted tiene. Usted puede ser lo que usted quiera. Está bien, pero Santana evitó que los haitianos volvieran de nuevo al país. Si no busca el protectorado español, vuelven los haitianos. Eso hay que ponerlo entre comillas, Juan Bautista. Eso no es todo así. Eso es parte de las cosas que le han hecho pero también Santana nunca tuvo fe en el destino de la patria como nación libre e independiente. Y del mismo día, el 17 de marzo ya le mandaba a Santana una carta a Bobadilla de que acelerar las negociaciones con el cónsul francés para el protectorado. Eso no es así. Eso es lo que pasa, es que a Santana le hicieron un expediente como héroe de 1000 batallas, que no peleó prácticamente ninguna, porque la proceridad de la batalla del 19 de marzo solamente corresponde al general Antonio Duvergé, a nadie más. Y es tan grande que el padre de nuestra historiografía dice, cuando se refiere a Antonio Duvergé, el primer soldado de la independencia. Ya esa frase te lo dice la grandeza de Antonio Duvergé. Pero la batalla de las carreras, hay muchos informes, hay hasta algunas cositas que nunca han querido salir, hasta de un mismo informe que hace el mismo Pedro Santana, diciendo que él ni siquiera estuvo presente ahí, y hay varios que narran lo que pasó ahí. Es más, eso ha llegado hasta el extremo que la batalla de Ocoa, la historia dominicana no la conoce. Yo la recoge. Pero ¿tú sabes por qué no la recoge? Porque fue el 20 de abril, un día antes de la batalla de la carrera, porque fue que esa historiografía, bueno, hubo un historiador que dijo que aquí los padres de la patria eran Duarte y Santana, llegó hasta decir eso, pero esas cosas no les gusta a la gente, que la gente lo conozca, porque lo que pasa es que ustedes los historiadores tienen que hacer seminarios y hacer encuentros y hacer, para que la historia dominicana sea hecha a la realidad, pero eso es lo que no se quiere. Pero hay que hacerlo. Se conoce la figura de Duarte, se conoce la honestidad de Duarte. Ese informe que Duarte entregó con los 1000 pesos que le entregaron, ¿quién lo conoce? Muy pocas, porque eso es lo que no se quiere, que se conozca el pensamiento limpio, comprometido de Juan Pablo Duarte. Quien enalteció a Duarte fue Balaguer con el libro. Ese libro trata de un Duarte místico. No es Duarte de carne y hueso. El Duarte de carne y hueso, el hombre que siente, que padece, ese Duarte no se conoce. Y entonces llegamos a esta realidad, que la población no conoce a Duarte. Zavala, la historia es muy bonita, pero mira, casi estamos terminando. Dime algo de este gobierno que tiene 12 días. Bueno, te voy a decir una cosa. Abinader ha comenzado con una serie de acciones que era lo que el pueblo estaba esperando. Yo me siento satisfecho con lo que está haciendo el presidente Abinader y espero que esos pasos que él ha dado destrujillizando algunas instituciones como el DNI lo continúe. ¿Sabe por qué? Porque así comenzó Antonio Guzmán Fernández en el año 1978 aprobando una ley, esa ley número 1, que es un manifiesto a la democracia, que si el PRD solo se mantiene enseñando a la población esa ley, se mantiene 50 años en el poder, pero a veces no sabemos interpretar la grandeza de las acciones. Y yo espero que este pueblo pueda establecer la diferencia entre Abinader y los gobiernos del PLD, y que debemos todos ayudar
a que él continúe ese camino y todos y cada uno aportar en la medida que podamos hacerlo, porque la patria es que lo necesita, pero esa patria debe aquilatar, debe entender la magnitud de lo que se está haciendo. Y la situación de la corrupción. Es un proceso muy complicado que la gente a veces no lo domina con facilidad. Yo te puedo decir, como abogado, que el protocolo para un expediente muy bien elaborado y es investigado, son como 6 meses. Claro, no, eso coge tiempo, de sí. acuerdo a cómo tú tengas la facilidad de conseguir la prueba. Y la magnitud. Exactamente. Y yo veo mucha gente que ya inclusive Sí. está poniendo un tiempo ahí límite, que sin tal tiempo tal cosa. Eso no es así, porque si es hacer expediente y sometimiento, yo te voy a decir una cosa, por violación al artículo 146 de la Constitución, ahí el 80% de los funcionarios del PLD califican para ser sometidos por prevaricación, pero eso no es el caso es que hay que buscar la prueba, y eso lleva tiempo, y no podemos festinar, ¿no? Y estar con esta presión que mucha gente tiene, que creen que las cosas se pueden hacer de hoy para mañana, y no es así. Es un proceso. Es un proceso. Ese proceso realmente es que nos va a llevar a echar la base, que yo espero que seamos cuidadosos, porque esos cambios hay que llevarlo a las normativas, al ordenamiento jurídico, a nuestra Constitución, que ni siquiera ahí está seguro, porque recuérdate que esos avances que hizo Peña Gómez en el año 1994 eran parte de ese camino que yo estoy hablando. Sin embargo, un grupo que aquí que su función es hablar de la grandeza de la Constitución del 2010, y Leonel lo que hizo fue introducir el procurador para tener más poder en el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, hay que entender las cosas, y esa forma de estar alabando cosas nada más por buscar beneficios, aquí la gente tiene que ubicar ese tipo de gente y no creerle a un grupo de gente que todas las cosas yo con el asunto con el testigo de la reina, de que se firmó con la delación pagada con Odebrecht, esa figura jurídica, muchos distinguidos doctrinarios internacionales, de los grandes doctrinarios del mundo, la descalifican, porque dicen que la justicia no está para pactar con el crimen, sino para perseguirlo y castigarlo. Zavala, dale un mensaje a ese pueblo que te está escuchando y mirando. Solo quiero decirle al pueblo que hay que tener paciencia, que esto es toda una vida que hemos tenido bajo estos principios conservadores que son la retranca para el desarrollo de este país. Esto es un camino muy largo que tenemos que recorrer, y que si a alguien se le cree que esto puede hacerse en 2 o 3 días, que yo creo que Abinader está haciendo demasiado, hasta los mismos periodistas se sienten mal por la gran cantidad de información que están fluyendo, donde quedan demostrado que aquí, bueno, el Ministerio de Administración Pública dice que todavía hay 6.300 personas que están cobrando en 2 instituciones donde la misma normativa lo prohíbe. Entonces nos encontramos con esa realidad, y si empezamos a decir cosas, no terminaríamos. Entonces, este pueblo que tenga fe, que apoyemos a Abinader, y que sobre todo con utilizar bien los recursos que tenemos se pueden hacer muchas cosas, como lo está haciendo el presidente. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el historiador e investigador Roque Zavala. A ustedes, como siempre, les damos las gracias, y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.